Gloria al Señor. Familia, vamos a entrar entonces a la palabra del Señor y recordarles que al finalizar el servicio tenemos Santa Cena para que usted vaya preparando su corazón y pueda participar con nosotros como iglesia de la Santa Cena. Le hemos dado por título a la prédica de hoy, Aprendiendo y Caminando con el Maestro. Aprendiendo y caminando con el Maestro. Si Jesús estuviera esta mañana a nuestra mesa, ¿qué le preguntaríamos? Dijo José a sus hijos en medio de un desayuno. Uno de sus hijos mayores le dijo: papá, a mí me gustaría preguntarle de qué tamaño es el universo. Otro de sus hijos le dijo: papá, a mí me gustaría preguntarle si me puede ayudar a solucionar algunos problemas de matemática. Pero una de sus hijas le dijo: papá, a mí me gustaría preguntarle si él me quisiera dar un abrazo. La respuesta de Jesús es realmente maravillosa, porque seguro que Jesús está allí siempre dispuestos a darnos un abrazo. La pregunta de esta chica acerca de si Jesús pudiera o quisiera darle un abrazo, habla mucho de quién es Jesús. Y al mismo tiempo nos dice cuánto Jesús está interesado por nosotros. La pregunta sería en esta mañana si usted está sintiendo ese interés de parte del Señor. Jesús aprovechaba bien el tiempo. Y cuando caminaba con sus discípulos, él lo que hacía era enseñarle a ellos a cómo convertirse en verdaderos creyentes, en verdaderos discípulos de la palabra del Señor. Y la historia que vamos a ver hoy es una historia que está localizada en el libro de Lucas. Y en esa historia la Biblia nos dice que Jesús caminaba con sus discípulos. Ese capítulo 16 del libro de Lucas, que lo vamos a ver enseguida, puede ser uno de los capítulos más importantes del libro de Lucas, porque en ese capítulo Jesús enseña tres verdades que tienen que ver con el dinero. Y esas tres verdades pudiéramos resumirlas en estos tres puntos. Primero, Jesús habla de lo que es la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo que utilizó la sagacidad para no perder la honra de su jefe, del dueño de esa finca. Es un hombre que utilizó la sagacidad para no perder el estatus económico, para no perder el cargo de administrador. Pero el capítulo 16 también posee otros dos temas que son importantes para nosotros. Segundo, Jesús le enseña a los fariseos a ser personas fieles y a ser buenos administradores. Y tercero, Jesús termina con una historia que es muy conocida para nosotros, la historia de Lázaro y el rico. Una historia donde vemos al exaltado, el rico, siendo humillado, y donde vemos al pobre, humillado en vida, siendo exaltado después. Y no sé, pero lo que puedo entender yo en estos tres puntos es que Dios nos está diciendo que el dinero muchas veces puede determinar nuestro futuro. No se le olvide, el uso que le damos al dinero puede determinar nuestro futuro. Y ese sería el primer punto de esta mañana. El dinero tiene un impacto eterno. La forma en que usamos el dinero, la forma en que nos controlan los bienes de este mundo, tienen un impacto eterno. La Biblia nos habla de que no podemos amar a las riquezas más que a Dios, que no podemos servir incluso a dos señores, porque terminamos amando uno y aborreciendo al otro.
porque terminamos despreciando al uno y aceptando al otro. La Biblia nos dice claramente que el amor al dinero nos hace un daño impresionante, no solamente en la vida terrenal, sino también en un destino eterno. Para que usted lo pueda entender más, acompáñeme a Lucas capítulo 16 y vamos a estar de entrada leyendo los primeros 13 versículos. Recuerde el subtítulo: el dinero tiene un impacto eterno. Lucas 16, del 1 al 13. Lucas capítulo 16, mueva esa Biblia, mi hermano querido, para que no sea solamente lo que lee, sino lo que tiene en sus manos. 16, del 1 al 3. Y vamos a leer una parábola donde se nos habla de un personaje bien especial que usó la inteligencia y la sagacidad para librarse de un problema, para librarse de un gran problema. Y vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, y no se le olvide esto, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Verso 9. Y yo os digo: ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando arrancamos con este capítulo, de entrada vemos el interés de Jesús andando con sus discípulos. Jesús no perdía el tiempo y de cada escenario sacaba una enseñanza. Y con esas enseñanzas pretendía marcar el corazón de los discípulos. Si usted leyó bien la parábola, usted pudiera creer que Jesús estaba aprobando la sagacidad de este mayordomo infiel. Pero la realidad es que Jesús no lo estaba aprobando. Al contrario, estaba comparándolo acerca de que este hombre era más inteligente en usar los recursos que no eran de él para tratar con los demás, comparándolo con los hijos de la luz. La parábola nos habla de un mayordomo infiel. Y ese mayordomo infiel tenía una característica muy negativa, y era que despilfarraba lo que no le pertenecía. Alguien llegó con el cuento
ante el dueño, ante el propietario de aquel lugar, y le contaron al jefe, al dueño, de que este hombre estaba despilfarrando lo que no era de él. Y él se preocupó. Y lo que hizo fue que se hizo una pregunta y dijo, ¿y ahora qué haré? Cavar no puedo. No puedo esconderme porque a lo mejor me va a encontrar. Mendigar no puedo porque me da vergüenza. Entonces se llenó de sagacidad y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a todos los que le deben a mi jefe y les voy a decir que les voy a empezar a perdonar parte de su deuda. Llamó al primero y le dijo, hey tú, ¿cuánto le debes tú a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Siéntate ligero y anota que no son 100, sino que son 50. Llamó a otro y le dijo, hey tú, ¿cuánto le debes a mi amo? Yo le debo 100 medidas de trigo. Siéntate pronto y anota que no son 100, sino 80. Y dice la Biblia que alabó el amo la inteligencia de este hombre. Y quisiéramos en esta mañana preguntarnos por qué la alabó. La Biblia nos enseña que los bienes que tenía este hombre, que no eran de él, eran bienes que él tenía que administrar de la manera correcta. Pero como fue hallado despilfarrando los bienes de su amo y al no querer perder la honra de su amo, entonces ese hombre usó la sagacidad para no perder la honra. Esos bienes no eran de él y esos bienes tenían que ser bien administrados, pero esos bienes tenían que dar también cuenta de lo que había en su corazón. ¿Cuánto le debes a mi amo? Es la pregunta. ¿Cuánto le debemos nosotros a Dios? La Biblia nos dice que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Si usted me acompaña al versículo 8 y 9 de esta mañana, Jesús aplica esta parábola y nos dice que los hijos de luz, los hijos del reino de Dios que somos nosotros, no somos tan inteligentes en tratar con los demás como tratan los hijos de este siglo, los hijos de la oscuridad. Y en el versículo 9 nos da un consejo. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas son aquellas como el dinero, los bienes que no nos pertenecen porque son de Dios. No las tenemos por ganancia nuestra porque nunca trabajamos por ellas. La Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Con esas riquezas que no son nuestras, nosotros podemos mostrar amor, generosidad, bondad y misericordia, para que cuando éstas falten, porque seguro van a faltar, entonces nos reciban en moradas eternas. La forma en que yo conduzco y manejo las finanzas puede marcar el rumbo eterno de nuestras vidas. ¿Qué serían las riquezas injustas? Jesús está hablando del dinero, de las posesiones. Jesús está haciendo referencia al uso del dinero en este mundo. El dinero es neutral. No es bueno ni es malo, pero lo que hacemos con el dinero, eso es lo que se dice si es bueno o es malo de él. El problema aquí es el trato con nuestros semejantes y el dinero. Mira lo que dice Primera de Juan, lo voy a leer aquí, dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús está diciendo que las personas de este mundo son muy astutas en la forma en que usan el dinero
y en los momentos de crisis utilizan esa astucia para sacar ventaja y obtener para ellos algo. Los hijos de luz tienen estos mismos recursos, pero no son sagaces con ellos, pues los utilizan para un bien, no los utilizan para un bien mayor, sino que a veces de una manera egoísta, pensando en ellos mismos, los despilfarran. Hermanos, al igual que a este mayordomo infiel le fueron dados bienes para que los administrara, a nosotros también nos han sido dados bienes. ¿Qué hacemos con esos bienes? ¿De qué forma los estamos administrando? Los demás ven el amor de Dios en nuestro corazón con esos bienes. Nosotros con ellos tenemos misericordia. Nosotros con ellos servimos a los demás. Nosotros con ellos honramos la necesidad de las otras personas. La Biblia nos está diciendo que ese mayordomo infiel fue sagaz porque utilizó las riquezas. Escúchalo bien, utilizó esas riquezas que no eran de él para sacarle provecho. ¿Le estamos sacando nosotros provecho a lo que Dios nos ha dado? ¿Le estamos sacando provecho a lo que Dios ha puesto en nuestras manos? La pregunta sería, ¿cómo sacarle provecho? Sacarle provecho es bendecir a los que tienen necesidad. Bendecir a aquellos que no tienen. ¿Para qué nos fue dado el dinero? Déjeme decirle que el dinero nos fue dado para nosotros glorificar el nombre de Dios con él. No para olvidarnos de Dios. No para olvidarnos de nuestros hermanos, sino para crear unidad, incluso en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la audacia a la que se nos invita aquí? Los hijos de Dios debiéramos de ser audaces en ser generosos, en ver el dinero en lo único que es una oportunidad de bendecir a aquellos que Dios pone cerca de nosotros. El amo alaba la inteligencia del mayordomo infiel con las riquezas injustas, porque no eran de él, pero las utilizó con sagacidad. Hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Alaba a Dios con la generosidad que Dios te ha permitido tener, bendiciendo a los demás. Somos mayordomos, solamente somos administradores de recursos que no son nuestros. Vaya conmigo al versículo 10 y lo leemos hasta el 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es ¿qué? Injusto. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién más, y a las riquezas. Dios llama riquezas injustas aquellas que Él nos da. Son injustas porque nunca hicimos nada para lograrlas. Y Él me está diciendo con ellas, extiende el reino. No extiendas tu propio reino. Son injustas porque nos las dio Dios y las estamos utilizando de la manera incorrecta. La manera correcta de utilizar esas riquezas es bendiciendo a los demás. Es mirando la necesidad que tienen los demás. Usted está aquí. El dinero no es una posición, es sino una responsabilidad. Se nos confían los bienes de Dios para el servicio de los demás. El uso del dinero tiene un impacto eterno. Si no eres fiel con las riquezas injustas, ¿cómo puedes ser fiel con aquellas que son eternas, que son verdaderas? Ser fieles día a día no es esperar ser fiel cuando tengamos mucho, sino en lo poco podemos arrancar, ser fieles al Señor. Nosotros necesitamos ser fieles al Señor. Y necesitamos ser fieles al Señor con lo que Él nos ha dado, con el tiempo, con nuestro trabajo. Necesitamos ser fieles al Señor con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Un discípulo es aquel que reconoce que nada es suyo,
que todo viene de Dios y por eso es fiel día a día con lo poco que Dios le ha dado o con lo mucho que Dios le ha dado. Pero allá había un problema. Los fariseos se autoalababan y los fariseos lo que hacían era que amaban tanto el dinero que le hacían pensar a los demás que los demás eran más importantes para ellos que el dinero. Pero Dios, que conocía el corazón de ellos, determinaba que el corazón de los fariseos se autojustificaba y lo que hacían era ellos amar los bienes y las posiciones o posesiones más que a sus hermanos. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. Los fariseos se autojustifican. Los fariseos se autojustifican. Y vamos a leerlo en Lucas capítulo 16, versículos del 14 al 17. Cuando leemos estos versículos, encontramos que los fariseos eran profundamente religiosos. Se conocían por su devoción a Dios, pero una devoción externa, llena de apariencias. Y Jesús dijo que ellos eran ávaros y que amaban el dinero. Ellos le daban una interpretación incorrecta al dinero, de tal manera que ellos no querían perder su valor ante los hombres y le daban una interpretación incorrecta al dinero. Vamos a leerlo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran como, y se burlaban de Jesús. 14, 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es ¿qué? Y todos se esfuerzan ¿por qué? Por entrar en él. La interpretación que le dan a Dios y al dinero de parte de los fariseos era equivocada, porque Dios es un Dios de misericordia, no de estatus económico. El dinero es para bendecir a otros, para unir corazones y no para demostrar que soy bendecido. Ellos tenían una filosofía muy especial. Ellos decían que ellos mostraban su bendición porque ellos estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Ellos se sentían aprobados delante de los hombres porque la bendición los motivaba, la bendición los llenaba. Y ellos decían: nosotros tenemos esta bendición a causa de que Dios está con nosotros, porque tenemos una relación genuina con los demás. ¿Qué quería decir esto? Que quien era pobre era mirado entonces de malos ojos, como si Dios lo estuviera maldiciendo. Hermanos queridos, la bendición en nuestra vida no es una aprobación de Dios. La bendición en nuestra vida es pura gracia del cielo y misericordia para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Para ellos era fácil identificar a quien bendecía a Dios por la manera en que le iba en la vida. Entonces ellos pensaban que si a la persona le estaba yendo bien, entonces era porque Dios aprobaba todos sus caminos. Y aquel que no era aprobado, entonces aquel que vivía pruebas y aquel que vivía momentos difíciles y momentos de escasez, sencillamente no era aprobado por Dios. Jesús les decía esto: el amor que ustedes tienen por el dinero y por el estatus ha distorsionado completamente la interpretación de la ley de Dios mismo. Dios no es así. Ignoran cómo es Dios y han interpretado incorrectamente la voluntad de Dios. Presentan a Dios como un Dios que muestra su bendición a través de actos sublimes de los hombres, y cualquiera que sea como ellos, entonces es aprobado por Dios. Y el que no sea como ellos es desaprobado por Dios. ¿Cuántas veces no hemos caído en este error? Vemos una persona bendecida y nosotros tendemos a decir: es que Dios lo ha bendecido porque el corazón de este hombre es así. Usted no lo conoce. Dios ha tenido misericordia y gracia sobre él.
Porque ¿qué pudiéramos decir de aquellos que no les está yendo bien? ¿Dios los ha rechazado? ¿Dios los ha puesto a un lado? ¿Los ha dejado de amar? De ninguna manera. Dios ha sido bueno con todos nosotros. ¿Usted lo cree, mi hermano? ¿Cómo utilizas lo que Dios te ha dado? Recuerda que esas son las ganancias injustas o riquezas injustas. Son injustas porque usted nunca trabajó por ellas. Dios se las dio para que usted sea un buen administrador con ellas. ¿Qué hace usted con ellas? Sabe que Dios le toca a uno mucho el corazón. Y quisiera contarle esta pequeña historia, no para que sienta en su corazón que me estoy aludiendo a mí mismo. Yo acabo de venir de Colombia. Y en nuestros países hay mucha necesidad. Yo iba para el odontólogo y yo había alquilado un carrito. Lo monté sobre un andén lleno de polvo. Y cuando lo monté, me fijé que frente al carro había un hombre anciano, muy delgado. Parece que había comido poco o estaba muy enfermo. Y le dije, abuelito, échemele ojo al carro. Cuídemelo, que si se lo roban, se lo cobro a usted. Y me dijo con la cabeza, yo te lo cuido. Abuelito, yo salgo de aquí y le doy una liguita. Y me dijo, no me contestaba sino así. Salí del odontólogo y me arrimé y saqué un billete de alto calibre. ¿Cómo le decimos? De una alta denominación. Me dio pesar de él. Y cuando él vio el valor, él abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos yo le dije, abuelito, ¿usted se asombra de eso? Y me dijo, sí. Y le dije yo, asómbrese de algo más grande que eso. Dios lo ama. Dios lo bendice. Cristo murió por sus pecados. Usted tiene a Cristo en su corazón y él estaba sentado sobre un cojín en medio del polvo. Y yo me estaba estrenando unos zapatos ese día. Y solamente doblaba mi tronco. Y cuando pude ver sus pies, vi que sus pies estaban cortados, secos, estaban sucios. Y me miré mis zapatos. Y empecé a mirar que yo estaba haciendo una diferencia con él. Yo debía haberme arrodillado y haberle presentado el evangelio. Y Dios me tocó. Y Dios me decía en mi corazón, arrodíllate. ¿Qué te impide ser como él? Recuerda que lo que tienes puesto, te lo di fui yo. Te lo di fui yo. Y le digo que me quebrantó el Señor y me arrodillé con él. Y le dije, abuelito, Cristo murió por usted. ¿Sabía que él perdona pecados? ¿Sabía que usted tiene que abrir su corazón? ¿Sabía que usted tiene que arrepentirse de sus pecados y recibirlo como Señor y Salvador? Me dijo, no, ¿cómo hago? Y le dije, mire, es fácil. ¿Usted cree que Dios levantó a Cristo entre los muertos? Sí. ¿Usted cree que él vino a morir por sus pecados? Sí. Entonces venga, recíbalo como Señor y Salvador. Y le cuento que hizo una oración tan linda conmigo allí de rodillas. Hermanos, cuando olvidamos quiénes somos y cuánto tenemos, podemos entonces saber cuánto valen los demás. No se les olvide cuánto valen los demás. No podemos justificarnos. No podemos decir que la bendición que tenemos es a causa de lo que hacemos o de lo que somos o de la relación que tenemos con Dios. Porque si pensamos de esa manera, cada que veamos una persona que tiene necesidad, vamos a decir es que está en pecado. Vamos a decir es que esa persona está comportándose mal. Vamos a decir es que está ocultando cosas. Vamos a decir es que Dios por esto no lo escucha. Y esto hacían los fariseos, se autojustificaban. No podemos caer en ese error. No podemos hacerlo. Y para terminar, Jesús enseña que aquellos que se justifican y aquellos que dicen ser bendecidos de la exaltación pueden pasar a la humillación. Y ese es el tercer punto de esta mañana. De la exaltación se puede pasar a la humillación. Y de la humillación se puede pasar a la exaltación. Hermanos, ¿cómo comprobamos? Escúcheme bien. ¿Cómo comprobamos que Dios nos está bendiciendo, familia? Y yo no tengo sino una sola respuesta. La única forma de comprobar que Dios nos está bendiciendo
es cuando podemos sentir su presencia caminando con nosotros. No se le olvide eso. Podemos sentir su presencia. No se vaya a engañar pensando que lo que tiene es fruto de una bendición de Dios. Claro, Él quiere bendecir, pero usted es bendecido por gracia y por misericordia. No porque usted se lo merezca ni porque yo me lo merezco. No se le olvide eso. El mayor regalo que tenemos en nuestra fidelidad hacia Dios se llama presencia de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque no podemos olvidar a Daniel como profeta. Usted lee en el capítulo 6 del libro de Daniel y dice la Biblia que era un hombre que oraba 3 veces al día. Yo no creo que como Daniel usted pueda ser tan fiel como él o yo como él. Y dice la Biblia que lo acusaron ante el rey Darío y lo acusaron para quitarlo de un cargo porque él era un hombre de autoridad y le tenían envidia. Y era un hombre que oraba por la mañana, a mediodía y por la noche, y oraba pidiéndole a Dios su favor, su gracia, su misericordia. Y los sátrapas de ese tiempo le dijeron al rey Darío: Darío, firma un edicto de donde en 30 días nadie invoque el nombre de su Dios, sino que te invoque a ti como Dios. Y dice que Darío, el rey, firmó ese edicto. Y cuando lo firmó, Daniel se dio cuenta. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Se fue para su casa, abrió las ventanas y le oró a su Señor. Vinieron los sátrapas y lo acusaron ante el rey Darío. Le dijeron: Darío, este ha violado tu edicto. ¿Qué hizo el rey Darío? Lo metió al foso de los leones. Y cuando lo metió al foso de los leones le dijo esta frase: Daniel, el Dios al que tú temes, al que tú constantemente le sirves, que te libre de la boca de los leones. Y lo metieron allí, al foso de los leones. Y dice que el rey se fue para su palacio. No pudo dormir. Se puso a ayunar por Daniel. Y al otro día corrió y le gritó y le dijo esta frase: Daniel, el Dios en el que has creído te libró de los leones. Y me imagino ese silencio. Pero la voz de Daniel se escuchó desde el foso y le dijo: sí, mi Señor, Dios mandó su ángel y me libró de la boca de los leones, porque ante Dios y ante ti he sido hallado fiel. Cuando usted es fiel al Señor, la mayor recompensa que tiene se llama presencia de Dios en su vida. En su vida. Para terminar, Jesús nos invita a ser ¿qué? Fieles. Y vamos a encontrar algo raro en este pasaje de Lucas, porque Jesús habla acerca del divorcio y del adulterio. Y nos preguntáramos nosotros, ¿qué tiene que ver el adulterio y el divorcio con lo que acabamos de hablar, con la bendición, con la autojustificación? Y Dios nos está enseñando algo muy lindo allí. Y vamos a leerlo. Jesús nos invita a ser fieles. Lucas 16, y vamos a leerlo desde el 18. Todo aquel, Lucas 16, y vamos a leerlo desde el 18. 1, 2 y 3. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Déjamelo hasta allí. Jesús empieza hablando del adulterio y lo pone en la mitad de este pasaje. Venga, le hago una pregunta y permíteme y perdóneme si soy crudo con esta pregunta. ¿A qué esposo de aquí le gustaría que su esposa le fuera infiel? Déjeme hacerle el sentido contrario. ¿A qué esposa de aquí le gustaría que su esposo le fuera infiel? A ninguno. Jesús mete este versículo en esta mitad y en este contexto porque le está queriendo enseñar a los fariseos que no interpreten la ley de la forma equivocada. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían derecho a divorciarse. Y como no tenían el derecho, los fariseos inventaban cualquier tipo de ley para abandonar a sus esposas. En pocas palabras era: si ella se le quemaba el arroz, dame el divorcio. Si ella no le escuchaba alguna orden, el divorcio.
Entonces, ¿qué decía Jesús? Ustedes son infieles y hacen que los demás interpreten también mal la ley porque a ustedes les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque quieren saciar su carne, quieren más mujeres, quieren más esposas. Ustedes deben de ser fieles. ¿Qué nos quiere decir el Señor con respecto al dinero? Nosotros tenemos que ser fieles, así como deseamos que los demás sean fieles con nosotros. Dios desea que nosotros seamos fieles con Él, con Él, con Él. Y para que los fariseos entendieran bien esto, viene una historia que nosotros hemos leído muchas veces. La historia del rico y de Lázaro el pobre. Y es una historia maravillosa porque en ella nos damos cuenta que los fariseos estaban equivocados. Y Jesús quería mostrar que el rico de esta historia era como los fariseos y su corazón. Que el rico de esta historia era que pretendía que las bendiciones que tenía era porque era bueno. Y Lázaro, a quien los perros le lamían las llagas, no tenía nada, era porque era malo. Cuando Dios es el que conoce los corazones. Vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, ¿dónde? En vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 28. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este pasaje no tiene como propósito enseñar cómo es el Hades o cómo es el infierno. Tiene un solo propósito, y es enseñar que hay cosas que usted debe de conocer antes de partir de este mundo. Escúchelo. Usted pudiera encontrar en este pasaje varios matices de lo que tiene el infierno, pero el propósito central de este pasaje es decirle a usted que debe de conocer algo antes de que usted salga de este mundo. Y algo que usted tiene que conocer se llama Jesucristo, quien es Señor de la vida y de la muerte, y que sin Él no hay perdón de pecados, y que sin Él no hay perdón de pecados. Escúchelo bien. Cuando leemos esta parábola, nosotros tenemos que entender algo, esta parábola o esta historia, porque hay una discrepancia entre los teólogos con respecto a esto. Yo pienso que esto no es una parábola, es una historia, porque es la primera vez en la Biblia que se utilizan nombres propios para describir esta historia. Y nos está hablando del rico y de Lázaro, el pobre. Y cuando usted mira esta historia, los fariseos se parecen a este rico y los ricos se parecen a este fariseo, porque él recibió bienes, pero con los bienes los despilfarró. No sirvió a Dios con ellos, no engrandeció el reino del cielo, no le predicó a otros,
Y dice la Biblia que este hombre estaba en un lugar siendo exaltado, pero su final fue un final de humillación. Pero ¿cuál fue el final de Lázaro? En la vida era humillado, pero en la vida eterna fue exaltado. En esto tiene que ver el dinero. ¿Cómo usas el dinero? Los bienes que Dios te ha dado. ¿Lo usas para glorificar el nombre del Señor? ¿Para honrar a tus hermanos? ¿O lo usas para que los demás crean que en ti hay bendición? Y yo te recuerdo una cosa, un verdadero discípulo es aquel que se deja transformar en su corazón, te deja ennoblecer en su corazón, y lo que menos quiere mostrar es lo que tiene, y lo que más quiere mostrar es aquel que está haciendo una obra maravillosa en su corazón. ¿Cuál es su estado final? ¿Cuál va a ser su estado final? ¿De humillación o de exaltación? Y esa es la pregunta que debe de quedarse en nuestro corazón en esta mañana. Quiera Dios, mi hermano, que usted pase de la humillación a la exaltación y no de la exaltación a la humillación como este hombre. Este hombre termina diciendo, atormentado: Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque este lugar es un lugar de tormentos. ¿Y qué le dijo Abraham? No se puede. Tuviste una oportunidad en vida y la desaprovechaste. Y Lázaro también la tuvo, pero él la supo aprovechar. ¿Estás aprovechando la oportunidad que Dios te está dando en vida? Y este hombre le dice: Señor, entonces haz que resucite y que le diga a mis hermanos, que tengo 5, que este lugar no es para ellos. ¿Y qué le dijo Abraham? A Abraham tienen y a sus profetas, a Moisés tienen y a sus profetas. Si no le creen a ellos, tampoco le van a creer a uno que resucite de entre los muertos. Mire qué dureza de corazón. Cuán duro es tu corazón y cuán duro puede ser nuestro corazón. Mi hermano, permita a Dios que en esta mañana usted pueda pasar de la humillación a la exaltación, entendiendo cómo manejar su dinero, no demostrando cuánto tiene, sino quién es Dios en su vida y que fue Él el que le ha dado todo lo que usted tiene. Amén. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.